Tengo un amigo que es guardabosques y me contó sobre esta vez que estaba reuniendo cámaras de vida silvestre colocadas de manera ilegal y derribando puestos de caza, comederos y persianas con un compañero. Este no se sentía bien, así que dijo que iba a regresar, ya que es un viaje en vehículo todoterreno de al menos 1 hora. Mi amigo continuó con su trabajo y, cuando estaba por terminar, escuchó voces. Tengan en cuenta que está lejos del camino que usan los campistas. Llama y nadie responde. Cuando estaba oscureciendo decidió regresar, pero descubrió que su vehículo no arrancaba. De alguna manera se había desconectado la batería. La reconectó y empezó a conducir, pero no iba nada rápido. Menos de 1 kilómetro después, su todoterreno dejó de funcionar. Radió a sus compañeros pidiéndoles que fueran por él. Le dijeron que lo harían, pero que sería 1 hora más o menos. Preguntó si el otro había regresado y le dijeron que no. Sin más que hacer, salvo esperar. Encendió un pequeño fuego y poco después volvió a escuchar las voces. Ya estaba muy oscuro y estas voces sonaban como una discusión, una pelea. Alguien estaba enojado y le gritaba a otra persona, que sonaba más asustada que molesta. Llamó y preguntó si alguien necesitaba ayuda, pero a las voces no parecía importarle. Supuso que tenían que estar a menos de 300 metros de distancia. Volvió a llamar por radio y dijeron que tenían problemas para encontrar el camino en el que él podría estar, y que aún no se habían ido. Les pidió que solo llamaran al otro guardabosque para que les dijera dónde estaba, porque se había llevado el iPad que tenía el mapa de la zona. Dijeron que todavía no había regresado. Pasan unos 3 minutos más y mi amigo escucha que las voces empiezan nuevamente a discutir. Decide caminar hacia ellos con la esperanza de que dejen de comportarse como idiotas, porque tal vez tengan un mapa. Caminó en su dirección, pero las voces parecían alejarse a medida que él se iba acercando. Finalmente, después de 20 minutos, se dio por vencido y regresó. Le dijeron por radio que habían encontrado a su compañero, desmayado, cubierto de vómito y que lo estaban llevando al hospital. Pero antes, tachó todos los lugares donde encontraron un puesto para tener una idea general de dónde estaba. Y fue el último mensaje, porque la radio murió. Y volvieron las voces. Aburrido, decidió escuchar, y estaban discutiendo sobre recoger cosas. Como, bueno, no era tuyo para que lo tomaras. No me importa un carajo, ya lo sabías. Y así sucesivamente. Su suposición era que 2 cazadores discutían sobre una presa. Escuchó que uno gritaba algo ininteligible. Silencio. Y luego un estallido. Hubo un disparo. Apagó el fuego y se escondió. Después de eso no oyó nada más, solo su respiración durante la siguiente media hora, hasta que vio las luces del vehículo todoterreno que venía por él. Les contó todo, y tuvieron gente buscando durante 3 horas. Y no encontraron a nadie. Regresaron al día siguiente con policías y perros. Después de aproximadamente 1 hora, se encontró una tumba poco profunda, y en ella había un hombre muerto, y que claramente había recibido un disparo en la cara. La cosa es que era un esqueleto que estuvo allí durante años. Entonces, o la discusión que mi amigo escuchó terminó bien y ambas partes se fueron a casa esa noche, o escuchó el asesinato de alguien en el pasado. Yo fui bombero forestal en Arizona. Trabajé en un bosque que generalmente era popular, con mucha recreación en la parte norte, pero yo me desempeñaba en la parte sur, que era muy remota. Apenas tenía caminos o campamentos, así que si querías recrearte allí, tenías que esforzarte mucho. El equipo de bomberos en el que estaba tenía 2 lugares de destino, uno en el pequeño pueblo donde trabajaban el resto de los empleados forestales, y otro que estaba a 2 horas y media de distancia por un camino montañoso
y ventoso. El lugar tenía una antigua estación de guardabosques del servicio forestal y un remolque más nuevo que se instaló recientemente. Cuando mi equipo y yo no trabajábamos, jugábamos a las cerraduras y veíamos películas. Y en una noche como esta, fue que me sucedió lo que voy a relatarles. Mi supervisor también había experimentado algunas cosas extrañas trabajando allí. Hubo una noche en la que me dijo que estaba acampando como un vaquero, esto es, durmiendo afuera sin una tienda de campaña, y seguía cayéndole una extraña gota de líquido mucoso. Siguió mirando a su alrededor e incluso gritando y no había nadie. Me dijo que no estaba debajo de ningún árbol, así que no podía ser sabia. Nunca volvió a dormir allá afuera, lo que me lleva a creer que me estaba diciendo la verdad. Yo he tenido otras experiencias interesantes en ese lugar remoto, pero esta definitivamente fue aterradora. Era la noche del 4 de julio. No hubo incendios, por lo que el equipo estaba jugando a las cerraduras y pasando un buen rato. Todos se acostaron temprano porque íbamos a tener una caminata al día siguiente. Yo tenía mi propia habitación en el remolque y mi cama estaba situada al lado de una gran ventana. Empezaba recién a quedarme dormido y escuché a uno de mis compañeros de trabajo afuera de mi ventana, pidiéndome que saliera. Estaba acostado de lado, frente a la ventana, y no miré hacia arriba, pero sentí como si algo alto se cerniera sobre mí, desde afuera. Siguió haciéndome señas y le dije que no iba a salir. Rápidamente, su voz comenzó a cambiar a una voz más y más profunda, más áspera y enojada. Poco después comenzó a maldecirme. Y ya no era ni siquiera una voz ronca, sino un sonido demoníaco. Me quedé acostado allí, sin moverme, mientras eso allá afuera me gritaba. Finalmente se detuvo y me quedé dormido de puro cansancio. Me desperté al día siguiente y quería preguntarle a mi compañero si estuvo parado afuera de mi ventana la noche anterior, pero no lo hice. Me sentí raro, como si fuese algo sin sentido. Y en realidad, sabía que eso allá afuera no había sido mi compañero. Tal vez solo se trató de una forma leve de parálisis del sueño, pero no estoy seguro. Otro guardabosque y yo estuvimos en una llamada de búsqueda y rescate una vez. La persona desaparecida era un hombre de unos 20 años. Se había ido de excursión y no había vuelto. Cuando recibimos la llamada era de noche, pero caminamos unos cuantos kilómetros y acampamos en una cresta que tenía una vista excelente. El chico se había ido al bosque preparado, así que decidimos esperar hasta que amaneciera antes de comenzar la búsqueda. Alrededor de las 2 a.m. me levanto y estoy orinando cuando veo una luz en movimiento en la base de los acantilados, al otro lado del valle y a unos pocos kilómetros de distancia. Parece el haz de luz de una linterna, le digo al otro guardabosque, y tomamos la decisión de seguir esperando la luz del día. A la mañana siguiente decidimos ir a revisar el área y encontrar al chico. Llegamos aproximadamente a donde vi la luz la noche anterior y comenzamos a llamarlo por su nombre. Pronto, encontramos su cuerpo en la base del acantilado. Había caído 18 metros sobre su cabeza. Informamos que ahora se había convertido en una recuperación, en lugar de un rescate. En este punto el otro guardabosque me grita que vaya a mirar algo. A 6 metros del chico estaba su linterna. Parecía extraño, pero no pensé en ello hasta que mi compañero me recordó la luz de la noche anterior. Me dio un poco de escalofríos, pero aún así lo descarté. En poco tiempo llegó el forense e inspeccionó el cuerpo. Después de llevarlo al laboratorio, dijo que el hombre había estado muerto durante al menos 48 horas antes de que lo encontráramos.
De repente, una alarma se disparó en mi cabeza, aunque sabía que no era posible. Hice que el forense revisara su trabajo, y el resultado fue el mismo. Traté de encontrar una explicación para la luz que había visto esa noche. Tal vez fueron otros campistas, pero un tipo de búsqueda y rescate se había quedado en el único inicio del sendero en el área durante toda la noche, y nadie había ido o venido. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que vi. Tengo un montón de estas historias. Fui guardabosques y estuve en búsqueda de rescate, pero extrañamente todas mis experiencias sucedieron mientras acampaba o simplemente caminaba. Y la que voy a contarles es la más tranquila de ellas. Casi siempre acampo muy lejos. Estoy hablando de 50 a 60 kilómetros por caminos de tierra sin nombre, cañones, montañas, etc. Hace un par de años estaba acampando solo en un llano de la pradera, rodeado de un bosque. Es casi invierno, y apuesto que no hay ni un alma por ahí. Mi perro de casa estaba conmigo, como siempre. Hacía frío, por debajo del punto de congelación, así que tenía una fogata encendida. Jake, mi perro, se alejaba por un rato, se enfriaba y regresaba en busca de atención y calor. Tenía un cascabel alrededor de su cuello para saber dónde estaba. Estoy bebiendo cerveza y escuchando música, así que no estoy prestando mucha atención a dónde se encuentra. Después de unos 20 minutos, no había visto a Jake, así que lo llamo. Nada. Apago la música y llamo más fuerte. Nada durante unos 5 minutos. De pronto, escucho su campana detrás de mí y me siento aliviado. Aunque la línea de árboles estaba enfrente, y ese era el lugar donde había estado husmeando antes. Pero ahora, sabiendo que estaba cerca, me relajé y volví a concentrarme en cortar un poco más de leña. Todavía podía escuchar débilmente su campana tintineando detrás de mí. A veces más cerca, a veces más lejos. Y supuse que estaba haciendo el trabajo del perro sabueso. ¿Saben? Oliéndolo todo. Diría que pasaron unos 40 minutos. Y no había oído su timbre, su campana, ni lo había visto más. Así que lo llamo de nuevo y me levanto para caminar hacia la línea de árboles. Un gran bosque oscuro de pinos se cierne frente a mí. Así que enciendo la linterna hacia los árboles. Nada. Sin sonido. Sin vista. Me estoy empezando a poner nervioso. Escucho algunos crujidos en el bosque como palos y cosas que se van rompiendo. Sin saber dónde está Jake, o si está a salvo o no, voy a por mi escopeta. Y es cuando escucho ladridos de pánico absoluto, directamente frente a mí, desde la línea de árboles. Nunca podrías confundir el ladrido de pánico de un sabueso con ninguna otra cosa. No se parece a nada. Mi perro venía corriendo a toda velocidad por el campo. Corrió detrás de mí por un momento y luego se metió debajo de mi camioneta. Y aquí está la parte espeluznante. No tenía su campana. Llevaba solo puesto su collar. De inmediato, nos puse ambos en la camioneta por el resto de esa noche. Todavía no tengo idea de quién o qué llevó esa campanilla detrás de mí durante horas. Mi prima trabaja en el servicio forestal en el área de Montana, Wyoming. Ella hace hidrología y tiene que viajar al medio de la nada para probar los arroyos y la escorrentía de la nieve. Esto para asegurarse de que no haya contaminantes. Pensé que era divertido y decidí hacer un recorrido con ella. Íbamos a tener que acampar allí durante 2 noches, así que empacamos todo nuestro equipo y comenzamos. El primer día y la noche fueron asombrosos, hermosos paisajes y una increíble calidad de aire.
Empezamos el segundo día y mi prima dijo, ¿quieres ver algo raro? Por supuesto que dije que sí. Así que ella me guió en un viaje lateral a este pequeño barranco. Terminamos viajando aproximadamente 2 horas lejos de nuestro camino. Al final de este pliegue en la tierra, ella desmonta y me dice que baje de mi caballo también. Los atamos en un claro y ella me dice que siga el camino de vida silvestre y traiga nuestra radio recargable. Es una de esas que puedes enchufar o enrollar y también actúa como una linterna, si realmente la necesitas, pero eso agota las baterías rápidamente. Lo hago y, en medio de la nada, hay un enorme rollo de cable que sobresale del suelo. El cable en sí no era grande, como un cable de transmisión enterrado, sino pequeño, como el cableado para una casa. Se desvanecía entre la maleza y los árboles, así que, naturalmente, decidí seguirlo por pura curiosidad. Mi prima va detrás de mí y este cable, después de salir directamente del suelo, se ensarta a través de las ramas de los árboles y luego vuelve al suelo. Luego serpentea alrededor de las rocas y finalmente termina en una salida. Hay un tomacorriente montado en el costado de un escritorio. Parece el escritorio de una maestra de escuela, con una base de metal y una parte superior de madera o plástico. Sin silla, sin edificios alrededor, sin nada. Solo el enchufe y el escritorio. Miro confundida este escritorio en el medio del bosque, mientras mi prima toma la radio, saca el cable y lo enchufa en el tomacorriente. Se iluminó y comenzó a sonar estática. El cable estaba siendo alimentado desde alguna parte. Lo extraño es que estamos en el medio de la nada. El lugar ni siquiera tiene acceso por carretera. No había edificaciones en kilómetros y no había otras personas alrededor. Y sin embargo funcionaba. No tengo explicación para ello. Y ojalá le hubiera tomado una foto.